Vamos con lo anunciado, vamos a conversar con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, precisamente sobre la sugerencia del directorio transitorio de la empresa petrolera estatal de promover una gestión privada. Vamos a empezar preguntándole a nuestro invitado, César Gutiérrez. Primero darle la bienvenida y agradecerle, Buenos días, por supuesto, Paco, gracias por la invitación. por estar con nosotros. César, yo quisiera que aclaremos algunos de los conceptos y de los términos que han circulado por la prensa en estos últimos días, porque se habla de gestión privada, que es la sugerencia que ha dado el directorio transitorio. Sin embargo, se ha hablado erróneamente, a decir de muchos, de la privatización de Petroperú. Esto no significa una privatización de Petroperú. ¿Qué es lo que significa realmente? Porque hay hasta 3 interpretaciones que se le podrían dar a este anuncio que ha hecho el directorio. Como se hace a veces en política, hay que traducir al directorio, ¿no? Vamos a intentar traducir, porque es ambiguo lo que han dicho. Gestión privada, ¿qué puede significar? Y más adelante inclusive dice, pedimos independencia para esta gestión. Bueno, primer tema, los directores actuales, todos vienen de la gestión privada. Segundo, si piden independencia, están mal, porque sencillamente ellos su independencia la tienen. Si se dejan avasallar por el poder político, allá ellos, es su responsabilidad. O sea, primero, podría entenderse como que ellos quieren continuar en el directorio, el transitorio convertirse en permanente, que no lo veo mal. El segundo tema es gestión privada, es que lleve la administración de la empresa con un contrato de gestión con una empresa privada. Y la tercera interpretación es que entre capital privado al accionariado. Las tres podrían caber en la interpretación. Pero el tema de fondo ni siquiera es ese, porque vamos a suponer que vamos por la gestión privada porque alguien administre la empresa o porque se entre dinero de capital privado al accionariado de Petroperú. Gestionar que entre un privado, ya sea para administrar o para que entre el accionariado, toma tiempo, de 18 a 24 meses. En el interín, ¿qué hacemos? Porque hay deudas vencidas y deudas por vencer. Entonces, las deudas vencidas son 2.200 millones de dólares y las deudas por vencer son 140 millones de dólares este año. Entonces, la pregunta es, ya, perfecto, vamos a suponer que la opción es privado, privatización o administración. ¿Y qué hacemos con las deudas que se vencen en el interín? Y eso no lo ha aclarado el directorio. Ha sido ambiguo con el concepto privado, pero no ha dado ninguna solución. Y el ministro Arista me da la impresión que tampoco no tiene las ideas claras, porque justamente veníamos comentando unas declaraciones de él que apareció en un diario local diciendo que va a mantener la estabilidad de la empresa, pero la estabilidad de la empresa es, hay que poner plata ahora. Ahora, ¿La va a poner, lo importante es que de alguna manera ya ha dejado claro de que no le van a pedir más plata al Estado peruano, porque precisamente estos 2.200 millones que podían servir como rescate ya incluso le han puesto un calificativo de por medio, ¿no? Sí, claro, o sea, me sorprende inclusive el calificativo para un comunicado del directorio de Petroperú, ¿no? Que le ha llamado inmoral, darle plata le ha llamado inmoral. Yo creo que ya repetidamente se ha dicho que darle más dinero es un despropósito porque se le ha dado demasiado dinero. Si contabilizamos todo el dinero que se ha dado desde los aportes PPK más la línea de crédito, sumamos 4.000 millones de dólares al fisco. Eso es lo que ha ido costando del fisco. Y ahora dice 2.200 más, y dice algo más el comunicado, sin tener la certeza que pueden o no necesitar más adelante. Entonces, en esa indefinición ellos piden la gestión de un privado. Ahora, también, ¿cómo puede entenderse? No creo en esta administración, porque hablan también en el propio comunicado de nulidad de transparencia. O sea, ellos no pueden controlar la falta de transparencia de la administración actual. Entonces, tiene muchas lecturas, han sido ambiguos, pero lo que sí rescato es haber calificado que el fisco no puede dar más. Y otra cosa más, que la participación de Petroperú en el mercado solamente es de 25% actualmente, que es un reconocimiento del comunicado. Así es. Y precisamente con respecto a esa cifra dice que ha retrocedido, ¿no? Porque tiene el 25% del mercado después de haber tenido hasta casi el 51%. Que ha sido la participación histórica. Este era un mercado duopólico. Petroperú, refinería de La Pampilla, casi a medias de siempre. Subía 51, bajaba 52, entraba a 48, por ahí andaba. 50%, ahora están en 25%. Con lo cual se convierten completamente prescindibles en el mercado. Ya no solamente está Refinería de La Pampilla, hay 3 traders internacionales grandes ya domiciliados en el Perú, ExxonMobil, Valero Energy y Marathon. Entonces se ha vuelto prescindible, así que el argumento que yo maneja la seguridad energética del país ya también cayó al suelo. Entonces por eso yo creo que la salida tenemos que buscar aquello que no le cueste más al fisco. Pero eso, ¿cómo lo hacemos cuando tenemos deudas vencidas? Conversando con los proveedores y que ellos nos crean de una reorganización de pagos.
¿Eso cómo se llama? Indecopi. Eso se llama un proceso concursal en Indecopi. O sea, prácticamente declarar en quiebra o en insolvencia a la petrolera estatal. Claro, digamos, la palabra correcta, entra una reestructuración empresarial en el Indecopi, con participación de los acreedores, con manejo de los acreedores, y en el camino, si veo que las cifras no dan, entro por una liquidación. Liquidación en funcionamiento llaman liquidación en marcha, que eso significaría venta de activos, pero eso se ve en el camino. Entonces eso de precipitarse, que mañana entre un privado, en estas condiciones no va a entrar ningún privado. No tenemos las cuentas claras. Claro, porque esa era la siguiente pregunta. Para que entre una gestión privada, tienes que sanear de alguna manera o tienes que nivelarle el terreno a los que van a entrar en la nueva cancha, pues, ¿no? Mire, si hablabas de la administración de un privado, igual ya, perfecto. Mejor probablemente en la transparencia, en la calidad de la gestión. ¿Y quién paga las cuentas vencidas? No va a entrar pues el privado, digamos que solamente es un administrador para las cuentas, ese no es su rol. Y las cuentas las podrían pagar si es que entra un accionariado privado, pero en la condición actual donde el propio informe de reestructuración de Petro le ha dicho lo siguiente: la reestructuración la contrató a un consorcio llamado ADL Columbus, le ha dicho lo siguiente: si miramos el 2032 como horizonte, que es el vencimiento de la primera serie de bonos de $1.000 millones, dice, sumo los ingresos de acuerdo a tu proyección Petroperú, resto los pagos, que me queda $500 millones al debe. Y le he dicho, pero si hago con mis supuestos, dice el consultor, no queda 500 millones al debe, queda $2.000 millones al debe. En esa condición, ¿qué privado va a entrar? Te va a decir, dame 500 para tomar la empresa, eso es lo que van a decir. Entonces, el sinceramiento de las cifras es lo previo para que entre un privado. Pero en el interín tiene que solucionar el problema del día a día, porque hay que pagar los proveedores, se te cortan el suministro, que no afectará al mercado, sino a Petroperú. Y se paralizaría la empresa, y la pregunta es quién paga esa cuenta. Como el fisco ya no puede poner, no debe poner, hay que ponerse de acuerdo en una reestructuración de pagos con los acreedores, y tenemos que sentarnos en Indecopi. Por eso yo he venido sosteniendo hace mucho tiempo que la salida en Indecopi. Indecopi no has perdido propiedad, has perdido la administración, y en el camino verás la viabilidad de la empresa, si es que se puede recuperar con la gestión propia o, en todo caso, hay que vender activos, que es lo que se llama privatización. Y en el hipotético caso de ir a Indecopi, que es la sugerencia que tú planteas, César, ¿cuánto tiempo puede llevar esta tarea antes de que Petroperú tenga algún nivel de sostenibilidad y financiera y solvencia para que no sea una carga como está haciendo desde hace ya algunos años? Largo aliento, Paco, porque primero, para entrar a Indecopi se presenta un plan en el cual tú dices, mi recuperación va a seguir estos lineamientos, estas son las expectativas. Eso tiene que ser aceptado por la Comisión de Acceso al Mercado Indecopi y los acreedores. La aprobación solo del plan demora un año. Un año. Y luego ese plan se ejecutará después de 3 o 4 o 5 años. O sea, eso significaría. Ahora, al año 2, después de aprobar, te vas a dar cuenta si se puede o no se puede. Y puedes decir en estos momentos, pasamos del proceso de reestructuración, pasamos a una liquidación. Con la empresa funcionando se llama liquidación en marcha. ¿Qué significa eso? Vendamos activos. Y si lo que vendemos, recaudamos y nos pagamos a prorrata un poco todos, que no alcanzará para toda la deuda que tiene, que son $8.000 millones. Y, digamos, en ese proceso de liquidación es cancelar y desaparecer por completo Petroperú. Quedarnos en una petrolera digamos, la estatal. liquidación sería vender, ¿no? Vender, alguien tomó la posición. El caso, vamos a hacerlo cuenta que una empresa del Estado, o ex empresa del Estado es Doerran, ¿no? Se vendió Cobrisa, era una unidad productora, lo tomó un grupo empresarial, y la planta del complejo metalúrgico de Logroño tomó trabajadores. O sea, la persona jurídica cambió de nombre, pero siguió funcionando con otros actores. Eso es lo que ocurriría. Ahora, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debería tener Petroperú para que sea atractiva para un privado que pueda administrarla o que pueda tomar las riendas de la empresa y de alguna manera llevarla a buen puerto? Mira, que los ingresos que genere a futuro pueda pagar las deudas, pero yo creo que eso no va a ocurrir. O sea, han sobreestimado los ingresos que podría generar para pagar deuda y creo que van a quedar al debe. Hay parte de la deuda que no se puede poder pagar, y eso que no se puede pagar, si se lo reclamas al Estado, que es el dueño, el Estado tendría que poner la plata. Por eso, cuando vas a un proceso concursal en Indecopi, recaudamos, si vendemos la empresa, y lo que recaudamos nos pagamos lo que alcance. No puedo pagar todo. Ese es un reconocimiento con menor costo al Estado, que es lo que hay que apostar. Pero vamos primero a solucionar el problema de cortísimo plazo y dejémonos de discursos, ¿no? El señor Arista venía manejando el discurso, mira, sí, tranquilidad, veamos cómo es. No, acá tenemos que tomar una decisión.
¿Cómo pagamos esa cuenta? ¿El fisco quiere apoyar eso? Y yo creo que el propio directorio lo calificó bien, eso era inmoral. Y entonces la idea sería, vámonos a Indecopi, ahí reestructuramos nuestros pagos con los proveedores, vámonos poniendo de acuerdo, la empresa no se para y veamos qué pasa en el camino. Porque además Petroperú no solo arrastra este enorme problema financiero, sino también problemas de infraestructura muy serios. El oleoducto norperuano es un oleoducto que ya está seriamente obsoleto, ¿no? Tiene una serie de fallas constantes que producen accidentes ecológicos, sobre todo en el oriente peruano, de manera reiterada. Y tiene la refinería de La Pampilla, de la refinería de Talara, que se invirtió muchísimo dinero y no está devolviendo o retornando en los niveles que se esperaba. Y tiene Conchán, que también ya es una infraestructura bastante Mira, antigua. cuando dice, por ejemplo, yo decía venta de activos, la pregunta es ¿qué activos? Refinería Talara, que ha costado un montón, que yo estoy seguro en un momento de venta pagará mucho menos de lo que costó. Conchán, que no puede producir combustibles con la especificación de partes por millón de azufre de ahora, y Quitos, que está en la misma situación. En Bagua hay una que se llama Refinería El Milagro, muy pequeña, está paralizada. Pucallpa existe otra refinería que se depredó porque el anterior arrendatario la abandonó. Un oleoducto obsoleto, como mencionado, y tienes el edificio de la oficina principal y unas cuantas propiedades que en conjunto las propiedades inmobiliarias más o menos cuestan 140 millones de dólares. ¿De qué te queda? Eso más refinería Talara. Por eso en una posibilidad de venta, yo he venido repitiendo, es lo que recaudes. Lo veo insuficiente para pagar la deuda, y si va a ocurrir eso, entonces mejor pues pongamos de acuerdo con los acreedores, lo que recaudemos, lo repartimos a prorrata y ya no te debo más. Ahora, hay un discurso bastante instalado e instaurado en muchas personas que dicen que Petroperú es prácticamente intocable, ¿no? No se debería vender porque es una empresa estratégica, que el recurso hidrocarburos y no sé qué y no sé cuánto. ¿Eso en verdad sigue siendo así, César? No, pues es que por justo al principio hablábamos, el reconocimiento del directorio que se redujeron al 25% de abastecimiento del mercado es elocuente. Y dentro de ese 25%, digamos, el crudo que usa Talara, solamente el 30% es local, el 70% es importado. ¿Qué independencia energética y seguridad podemos ofrecer con eso? Eso se perdieron su cuota de mercado, perdieron el carácter de ser un abastecedor que garantiza el funcionamiento de la sociedad y por otro lado, el recurso que utilizan es principalmente importado. Entonces no tiene ningún sentido, es un discurso setentero, un discurso patriotero, que lamentablemente está fuera de la realidad es económica y las cuentas hay que pagarlas, de eso se trata. Ahora, es perfectamente viable que tengamos un país sin una empresa petrolera estatal, ¿no? Porque precisamente parte del argumento de quienes sostienen esta narrativa es, ay, pero no, ahí tienes la petrolera colombiana y la petrolera argentina, claro, que tienen además otro esquema y otra manera de... Claro, por ejemplo, cuando tú hablas de la petrolera colombiana Ecopetrol. Ecopetrol. O sea, el presidente Álvaro Uribe, de derecha, defendió la empresa del Estado. La colocó en bolsa, cotiza en bolsa, tiene sus problemas, pero es un agente importante del mercado, porque encima tiene una gran producción de crudo suficiente para abastecer el mercado colombiano. En el caso, por ejemplo, de ENAP de Chile, que no tiene crudo, es una empresa estatal, pero que le han involucrado en muchas decisiones. Por ejemplo, cuando se les acabó el gas de Argentina, ellos hicieron una planta de regasificación asociada con privados. Tiene un rol en el funcionamiento energético del país, pero me pregunta en Petroperú, ¿cuál es el rol? Si el oleoducto está obsoleto, si tenemos una sola refinería que podría producir, en mejor de los casos, 95.000 barriles por día en un mercado de 230.000 barriles. Ese carácter estratégico se ha perdido. En México, claro, Pemex es una gran empresa sumamente endeudada, muy politizada, pero con una gran producción de crudo, con un gran mercado como los Estados Unidos. Y no es nuestro caso. Nuestra producción de crudo en el Perú, para una demanda de 230.000 barriles, tenemos 20.000 que podemos usar, y 20.000 que se producen en la selva se exportan por eso se puede usar en el Perú. Entonces, tenemos que desmitificar eso. Yo entiendo, hay amor por Petroperú, mucha gente ha gastado, pero tenemos que ser realistas. Ya ha costado demasiado la caja fiscal, en una caja fiscal que esté estresada. O sea, el déficit fiscal con una meta del 2% se amplió este año a 2.5, el señor Arista, que ya me parece mal. Pero en esa cuenta no está lo de Petroperú. O sea, si incluimos en esa cuenta Petroperú, ¿qué? Vamos a subir 2.5 a 3.5, porque salvar a Petroperú con los 2.200, ni siquiera es salvar, sino pasar el momento, es un punto más del PBI. Entonces,
Y eso no es posible. Tienen que entender la gente que es aficionada a Petroperú, de que el país está de por medio. Y cuando descontrolamos las cuentas fiscales nos volvemos a la Argentina, ¿no? que hemos vivido eso en los 90. No queremos eso. Queremos hacer cuentas fiscales saneadas y por el mal manejo de una empresa, pues se ha manejado mal, no podemos contaminar las finanzas públicas, por más que querramos a la empresa del Estado. Y ahora, ¿qué pasaría con los lotes petroleros que tenemos en el Perú? Que si bien no es una gran producción petrolera, pero la posibilidad de, ante la desaparición de la empresa estatal Petroperú, que dicho sea de paso no explora, ni siquiera extrae, porque son riesgos altísimos, costos enormes que la empresa ahorita no puede mantener, pero ¿qué condiciones hay para que privados se les pueda otorgar precisamente estos lotes con las mejores condiciones evidentemente para el país? Mira, los lotes estuvieron en manos de privados. La producción se ha venido declinando, se ha criticado la poca inversión privada, se ha criticado. El año pasado, 2023, el ministro de Energía y Minas con el presidente Pedro Petro decidieron darle a dedo esos lotes a Petroperú. Pero cero compromiso exploratorio. Si la producción se viene declinante, tengo que buscar la manera de que la declinación al menos se atenúe y se revierte mejor. Pero no ocurrió. Como se han dado cuenta ahora este año que eso no es posible, ya decidieron que los lotes que le dieron se van a concursar, o sea, se los quitaron. Eso se ha pasado hace 2 semanas. Que me parece la política correcta, porque si queremos al menos un poco de suministro de crudo en el país, que es algo de regalías y canon, evitemos pues que la producción siga declinando y eso significa inversión privada que Petroperú no puede hacer. Entonces, ese es el destino. Ahora, no se está explorando porque la información de promoción de la exploración es muy elemental. Necesitamos más información. Con esa información podemos ir a los mercados y decir, mira, acá hay una posibilidad que usted encuentre, a pesar que el antecedente ha sido malo. Mira, en el año 2011 habían 52 contratos exploratorios, ahora hay 6. Lamentablemente de esos 52 contratos, solamente 2 hallazgos de producciones bastante bajas y es un mal antecedente. Si en esas condiciones vas a promocionar con información escasa, nadie viene, que es lo de la historia del 2011 a la fecha. ¿Y cuánto nos costaría, en términos reales, conseguir y tener esa información real y atractiva para que un inversionista diga, ajá, aquí puede haber algo, me tomo el riesgo y meto mi plata? Mira, ¿por qué fue exitoso, entre comillas, ese rush de 52 contratos exploratorios? Porque empieza en el año 1998 con un convenio Perú-Canadá, que prácticamente no le costó al Estado peruano, donde nos ordenó información geológica y permitió promocionar desde 2001 hasta el 2011. Se puede replicar ese tipo de cosas. Hagamos convenios, por ejemplo, nuevamente con Canadá y veamos que con mínimo aporte Canadá nos apoye con información geológica que nos permita en este momento promocionar. Es lo que hay que replicar. Eso ya se hizo entre el 98 y el 2001 y con esa información se promocionó y llegamos entre el 2001 y el 2011, llegamos con 52 contratos exploratorios. ¿Qué es lo que sigue ahora César, con respecto a este tema? Preguntarle al señor Arista qué va a hacer. O sea, tiene cuentas vencidas o tiene con proveedores que le debe $2.000 millones y que los proveedores le van a cortar el caño. Cuando le corten el caño se va a parar Petroperú. Habrá una turbulencia de corto plazo en el mercado, pero lo van a suplir los privados que hay. Pero si Petroperú se paraliza, su situación se agrava. Entonces el señor Arista tiene que decir, oye, ¿cómo se paga esa deuda? Y yo lo que le diría es, yo a usted no puede poner plata del fisco. Vamos a ponernos de acuerdo con quien les debo de cómo pagamos en finas cuotas y largas cuotas esta deuda. Y eso significa que me crean y tengo que ir a una entidad imparcial que me mire, que es una especie de árbitro de estas partes, que se llama Indecopi. Yo creo que esa es la recomendación. Mi impresión es que no lo va a hacer. Mi impresión es que va a querer emitir deuda soberana, es decir, deuda del Estado, para tener dinero y poder cubrir lo que Petro reclama. Esa es mi impresión de lo que va a hacer. Creo que ese es su camino, pero me parece errado, perjudicaría las cuentas fiscales no solamente de este año, sino los próximos años. Y eso no debemos permitirlo, ¿no? Así es. Muchas gracias, César. En verdad, sumamente complicado el panorama para Petroperú y sobre todo para nosotros, porque finalmente somos nosotros los que vamos a tener que pagar la cuenta, que tapar los huecos financieros y fiscales que genere la empresa estatal, y esperemos que reine la sensatez y la eficiencia, sobre todo tan ausente últimamente. En 7 años, Paco, $4.000 millones del Estado. Así Eso es. lo que gusta. Muchas gracias. Ha sido Listo. César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, quien ha estado dándonos su punto de vista con respecto al futuro de la empresa petrolera estatal Petroperú.